Okay, so with the help of Hashem, we're starting the class of this week about the subject of the soul of the converts. Bueno, vamos a empezar la clase de esta semana que es acerca de el alma de los conversos. So there is many people that were asking about this lately, so I decided to dedicate the whole class for that with the help of Hashem. Que hay muchas personas que pidieron, ¿verdad? Que pidieron esta clase, entonces vamos a dedicar esta clase para las personas que lo pidieron. And to get the understanding of where the soul of converts is coming from, first we have to give a general introduction for the general understanding of souls and the structure of the worlds of the Kabbalah a little bit. Entonces, para tener para empezar con esta clase, vamos a hacer una introducción general para entender qué es el alma. O sea, primero vamos a entender qué es el alma y las estructuras de él. Después vamos a ver el alma de los conversos, una estructura en la Kabbalah, ¿ok? So we're starting with the Adam Arishon. That's the beginning of everything. Entonces vamos a empezar con Adán Arishon, es Adán, y este es el principio de todo. Really, it's not the beginning of everything. There was history before Adam Arishon, but we're going to start from Adam Arishon. Entonces, bueno, la verdad es que no es el inicio de todo, desde antes de Adán ya había empezado todo, pero vamos a empezar con Adán Arishon. Okay. Please, I'm asking that everybody will mute themselves until we get something to say. We will not have background. Vamos a pedirle a todo el mundo que por favor tenga mute, en silencio los micrófonos, por favor, para corrección y eso, por favor. Gracias. So, first of all, we understand that within Adam Arishon, there was all of the souls of all of the humanity, of all of the future generations. Entonces entendemos con Adán Arishon que nosotros teníamos todas las almas, todas las almas del mundo, eran todas las almas ahí. And when Adam Arishon sinned, so this is shattering of the structure of the souls of Adam Arishon, that all of those souls fell down and got spread all over the spiritual worlds. Entonces, cuando Adán Arishon pecó, dice que fueron como chispas que se esparcieron por todo el mundo. Fueron como pequeñas chispas, pequeños rayos de luz que se esparcieron por todo el mundo. La estructura del alma es como que se esparció. Now, there is parts that fell far away. There is parts that fell not so far away. Entonces hubieron partes que se fueron muy lejos y partes que no se fueron tan lejos. We want I don't want to speak about all of the souls of all of the humanity right now. Entonces, I want to speak about what is the understanding specifically of the souls of the Geri Tzedek. Entonces, no quiero hablar ahorita específicamente de todas las almas de los hombres, sino específicamente del alma de los conversos. Right? So, we know that there is difference between the different levels of let's start like this. If we look on all of the humanity like one human body. Empecemos con eso. Entonces, si nosotros miramos a toda la humanidad como solo un cuerpo. So within human body, there is many parts. Some of them are more essential. Some of them are it belong to the external aspect of the body. Entonces, como en la parte física, como en el cuerpo físico, hay partes que son esenciales, hay partes que no lo son. O sea, que más son partes del cuerpo, más no son tan esenciales. Esa es la palabra. Now, after we understand this basic principle, I want to bring the statement of Chazal in Masechet Pesachim, that they say, what is the reason that Am Israel went to exile?
Entonces, antes de empezar con todo, él quiere traer un Gemara, right? Pesajim. Gemara Pesajim. Un texto que está en la Gemara Pesajim del Hazal, que dice que Why Am Israel had to go to exile? Porque el pueblo de Israel tiene que ir al exilio. And Chazal say that the reason is to bring the converts. Entonces el Hazal dice que la razón es para traer a los conversos. In other words, the source of Am Israel is like magnet. Entonces the source, okay. Soul of Am Israel. Soul? The soul, the neshama. Ok. El alma en Israel es como un magnetismo. So, magnetismo, es como un imán. When Am Israel went to the exile, it pulled the souls that are connected with Am Israel of the Gerim to connect together to Am Israel. Entonces, cuando Am Israel se fue al exilio, el mismo Am Israel es como que los empuja hacia Am Israel para que se conecten todas juntas. And this is something that is ongoing process with all of the history of Am Israel, since the first exile in Egypt until today. Eso es algo que ha pasado con de toda la historia del pueblo judío, desde el primer exilio en Egipto hasta el día de hoy. Eso es un proceso a lo largo de toda la historia, siempre se ha visto. Now, there is different, all of that is also connected to the timeline of the history of the humanity. Todo eso está conectado con la línea del tiempo de la humanidad. There is souls that were ready to connect in earlier stages, and there is souls that had to go through another process before they were be ready to connect to Am Israel. Habían almas que desde el principio se conectaron rápido, como hay almas que tuvieron que trabajar, que a lo largo de la historia para llegar en el proceso para conectarse después. And Hashem Yitbarach is making the connection of every group of souls, that the exile of Am Israel will be there in those places exactly in the right time, that those souls will connect back to Am Israel. Entonces Hashem, que bendito sea, hizo todo el proceso para que esas almas en un tiempo específico se conecten. O sea, no todas juntas, sino Hashem sabe en qué tiempo específico se deben conectar con Am Israel, con el pueblo de Israel. So, for example, the first exile in Egypt, when Am Israel was there for all of those years, in this time, there were many souls that were connected, coming together to Am Israel. Entonces, por ejemplo, en Egipto, todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, hubieron almas ahí que se conectaron en ese lapso de tiempo que el pueblo de Israel estuvo ahí. And the Arizal explains that this is the meaning of the gold that it says that Am Israel took with them, the gold of Egypt. What is the gold of Egypt? Is those holy souls that were connected to Am Israel. Entonces, el Arizal, ¿verdad? Right? El Arizal explica que todo ese oro que tomaron de Egipto son todas esas almas que se llevaron con ellos. Eso es específicamente lo que dice el Arizal. So to understand this, we have to say again what I said before, that everything in the physical is a manifestation of spiritual. Entonces, como para entender eso, lo que el rabino ha dicho antes, que toda la manifestación de lo físico también es manifestación en lo espiritual. O sea, todo lo que se manifiesta acá también ocurre en el mundo espiritual. So, something that is, when we say gold in the physical world, what do we mean? We mean something very, very precious. We want to describe something very precious. We say, this is like gold. Entonces, cuando decimos oro, nosotros describimos que es algo súper precioso, súper preciado, es la palabra preciado. Entonces, también en el mundo espiritual, por eso es que el Arizal dice eso, que las almas eran como muy precisas, algo muy valioso. So those souls that were connected to Am Israel, it means it was very, very precious souls, very, very important. Entonces, esas almas que se conectaron con Am Israel eran muy, muy importantes, eran muy preciadas, muy valiosas. And it says in Chazal that the reason why we are not allowed to go back to Egypt, because we finished the work there. We don't have to do any work in Egypt. So we don't have to go there again.
Entonces, las palabras del hattat dice que una de las razones que nosotros no debemos volver a bajar a Egipto es que nosotros ya acabamos el trabajo ahí. Nosotros ya hicimos el trabajo ahí. Se terminó el ciclo, por decirlo así. And we see since then, there is a continuation of this process. Every time Am Israel is going to one place, there is time that they were there, finish the work there, go out, and then there's almost nothing left there. Ok, entonces nosotros vemos que cada vez que en Israel va a una parte en específica, hace el trabajo y después se retira de ahí y vemos que ya casi ahí no queda absolutamente nada que hacer, ningún trabajo que hacer. So, for example, Am Israel that were in Spain, in a certain point, the king of Spain said, no, we don't want Am Israel anymore. They don't go to Christianity, leave. And in one moment, everybody left Spain. Entonces, por ejemplo, lo vemos en España, que el rey de España dijo, no, ya no queremos más judíos acá. Y todos los judíos, todos juntos, se fueron de ahí, de España. Entonces, por eso. So, within that understanding, we understand also the concept of Bnei Anusim. Entonces, con ese entendimiento, con eso que está explicando el Rabbi, vamos a entender el concepto de Bnei Anusim. That this is Jews that they had to go to be more in the exile of Spain and the places that were connected with Spain for a longer time to connect more to those souls of the Gerim. Entonces ahí es donde vemos el concepto que esas almas tienen que trabajar más en el exilio para conectar más, to connect other souls, right? Para conectar más almas que están ahí en el exilio, para conectarlas al pueblo de Israel. So this is something that is happening today, that there's many souls in all of Latin America that is connecting to Am Israel, which is the continuation of these souls that were in exile in Spain, and then they became to be Bnei Anusim, and now it come the time that they can connect again to Am Israel. Entonces, por ejemplo, ahorita en estos días lo vemos en América Latina, que hay muchas almas allá en el exilio en América Latina, que trabajan para traer más almas, para conectar más con Am Israel, que eran de España. El rey nos explica que eran de España, que siguen haciendo el trabajo en América Latina para conectar más a Israel. And this is very beautiful process that is happening. That is, we see that it is definitely a sign of the redemption. That as much as we're getting closer to the time of the redemption, all the souls have to come together. Entonces es un proceso muy bonito porque entre más cerca estamos a la redención, más y más almas se conectan, más y más almas vuelven, como decir, a Israel, entonces se conectan, sí, que como que en el tiempo que más cerca vemos, eso es un proceso muy bonito. And we have to understand that Hashem doesn't give up even on one soul. Entonces nosotros tenemos que entender que Hashem no se rinde, pero no se rinde ni siquiera por un alma. Every soul is important. Every soul Hashem wants to connect to the Kedusha. Entonces, Hashem, vemos que toda alma, con ese concepto vemos que toda alma tiene que estar conectada con Hashem, con la Kedusha. And whenever there is someone that is in his soul is connected, he will not have any possibility to find peace unless he will connect. Entonces vemos como un alma que está conectada, él no va a encontrar paz, él no va a encontrar hasta que por fin se conecte verdaderamente. And I'm sure that most, if not all of the people that are hearing me now, they will say that until they connect, they don't find any peaceful in all of this world. Entonces, él cree que hay muchas personas que hasta que no encuentren esa conexión, encuentren esa conexión, no van a encontrar la paz. So the reason is because we have thirst within us to connect to our source. Or every particle, every piece wants to connect to the whole. Entonces nosotros vemos que nosotros estamos como sedientos, como que cada parte de nosotros se quiere conectar con esta alma, se quiere conectar con aquellos, right? To connect Am Israel, and Am Israel together is connecting to Hashem. Entonces, para conectarse a Am Israel, el pueblo de Israel, para que todo Am Israel se conecte con Hashem, juntos. So
this is what is happening today in the world. And we have to understand that there is stages of elevation. Entonces eso es lo que está pasando en el mundo, pero tenemos que también entender que hay pasos o niveles para eso también, para entender eso. And this is something that really I want to concentrate to understand what is the meaning of this elevation. Entonces, vamos a concentrarnos en eso, en cuál es el nivel de elevación, perdón, antes de la elevación, cuáles son los niveles de elevación para eso. So, every soul, when it is starting its journey in the world of Dusha, is starting from the first level. Entonces, cada alma cuando empieza el viaje hacia la Kedusha, empieza desde el primer nivel. And every soul have to do its way up to connect to the highest level that where the soul came from originally before the sin of Adam Arishon. Entonces, el alma tiene que hacer el camino, como ir escalando, para conectarse de donde venía inicialmente antes del pecado de Adam Arishon. So, again, anyone that is connected, it is not enough to just to be connected, to feel the satisfaction, to feel peaceful. Alguien que se siente conectado no es suficiente, o sea, no es suficiente solo estar conectado para que sientas hasta que sientas, until he feel, or... Just to connect is the beginning, it's not the end. Okay, no solo conectarse es solo el principio, no es el final. That after the first connection, it must be followed with the process of elevation. Pues, cuando se conecta primero tiene que seguir, o sea, tiene que seguir hasta elevarse. Tiene que seguir para elevarse por esos caminos, por el camino, por sí, elevarse. And this is the reason that many rabbis, they don't want to deal with conversion because they cannot take the responsibility for the elevation that will be followed. Entonces, esa es la razón por la que muchos rabinos no quieren como lidiar con los conversos porque no se quieren hacer responsables con esa elevación. Because every soul have to be to help. If there is a soul that is connected and there's no one that is helping it to elevate, so it's pulling everything down. Entonces, toda alma tiene que ser ayudada. Si no la ayudan, pues se va hacia abajo, o sea, nunca va a avanzar. Siempre va a estar hacia abajo, van a poner hacia abajo. And this is the inner meaning of the concept of Chazal, Kol Israel Arevim Ze Laze. All of Am Israel is co-signer one to another. Co-signer? Co-signer. If I'm borrowing money, so you sign for me. That if I'm not paying, you will pay for me. So okay. You are my consigner. So all of Am Israel is co-signer one for another. Ok, entonces dice que yo soy como que, ¿cómo explicarlo eso en español? Co-signer. I don't have the concept like I explained in Spanish this one. Somebody have the name of co-signer in Spanish, please? No? Es como que tú... in Hebrew it's called Arev. Ok. Arev. Es como que yo presto dinero y Shimon me firma por mí y si yo no pago ese dinero, Shimon paga. Ese es el concepto de lo que quiere decir el rabino, que todos estamos como co-signers. ¿Sí? Como aval o fiador. Fiador, eso, Fiador. Perfecto, gracias. Thank you very much. So that fiador, all of Am Israel fiador one to another. Toda Israel es el fiador de uno con otro, somos fiadores de uno con otros. So, eso dice el Hazal, el Arizal o Hazal. Hazal. Hazal, eso dice el Hazal. So there is the understanding is that there's no one that is connected. After you connect, so that's it. You part of one body. Después de conectarse, ahí está. Tú ya eres parte de un solo cuerpo. And we have to understand that we are responsible one to another. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos responsables unos con otros. And also with this understanding, we understand why it is so negative to say lashon hara and gossip and to revenge one on another, all of those things, because it is one body. It's like the one hand that is hurting another hand. It's not possible. Entonces, con este entendimiento nosotros podemos entender que por qué es tan grave si lashon hara, o sea, hablar mal del otro,
ponerse bravos, decir malas cosas sobre el otro, calumnias, todo eso, porque es como una mano sobre la otra, del mismo cuerpo. So as much as we understand that we are connected and it is one elevation, when we speak about this elevation, so each person have to take, first of all, the responsibility for himself, and then as much as he have more strength, is stronger, so he can help others to elevate also. Entonces, primero el alma tiene que fortalecerse primero, o sea, con ese concepto que entendemos, tiene que el alma primero fortalecerse por sí misma y después tiene la responsabilidad de cuando ya está más fuerte, responsabilizarse por los otros. And this is, by the way, the reason that I'm doing those classes. Esa es la razón por la que, esa es una de las razones por la que Rabbi no hace estas clases, para ayudar. As much as they can to help to support the elevation of all of Israel all over the world. Sí, por todo lo que es soportar la elevación de Am Israel por todo el mundo, o sea, para ayudarnos, para todos ayudarnos en conjunto. And this is something that each one have to take personal responsibility. Eso es para que cada uno tiene que tomar la responsabilidad, o sea, tiene que ponerse, la responsabilidad de cada uno es esa. And part of the responsibility is if you need help, to ask for help. Y sí, parte de la responsabilidad es que si tú necesitas ayuda, pide ayuda. So there is someone that he told me that he got very, very low spirituality. And I spoke with him and he said, if we would have speak 1 year ago, maybe I would not be in so much problems, so much trouble. Entonces llegó una persona que él habló con él, le pidió ayuda y él habló con él y la persona le dijo, si hubiéramos hablado 1 año atrás, no me hubieran pasado tantos problemas en este año, no me hubieran pasado tantos, bueno, porque el rabino lo ayudó. So this concept is like concept of tzedakah, but in the spiritual sense. Es el concepto como el concepto de tzedakah, de la caridad, pero espiritual. So like in physical tzedakah, if somebody needs to eat, he doesn't have food to eat, and he doesn't ask for tzedakah, people don't know that he's hungry, so he can die from starvation. So Chazal say, he will be judged as if he murdered himself. Entonces, como en el mundo material, si alguien se está muriendo de hambre y alguien no pide dinero o comida para comer y se muere, dice que en los cielos lo van a juzgar por haberse como matado a sí mismo. And also the other side, if somebody is asking for zakah and really doesn't need, so it is considered to be like he's stealing. Y si alguien, pues también por el otro lado, si alguien pide zakah y realmente no la necesita, es también juzgado como si estuviera robando. So the same thing in the spiritual. If somebody needs spiritual help, he have to get someone that will help him, support him, speak with him, teach him Torah. If he will not speak, no one will know. Entonces también en el espiritual, si alguien necesita Torah, soporte espiritual o ser escuchado, así sea, pero si él no lo pide, también funciona. So, and again, this is something that is, first of all, you take responsibility for yourself, to train yourself, to grow, to elevate spirituality, then you can help others. Entonces, eso es lo que estamos explicando antes, lo que está explicando antes el rabino, perdón, que es tomar responsabilidad, primero por uno mismo, crecer espiritualmente y después ayudar a los demás, hacer crecer a los otros. When someone is trying to help others, but he's not strong enough, so it's very possible that he will fall down as well. Entonces, cuando una persona intenta ayudar a los demás y no está bien, o sea, no es verdaderamente fuerte espiritualmente, es muy probable que caiga también. And this is also related to the concept of smicha. To be anointed as a rabbi, it means that your rabbi is saying you are strong enough that you can help others. Ese es también un concepto como la semija de rabbi, que el rabino que da la semija dice, tú ya estás suficientemente fuerte, tu alma ya es suficientemente fuerte para ayudar a los demás. So it's also related with learning halachot and knowing a background knowledge of Torah, but it is more than that. It's not only knowledge, intellectual knowledge. It's not university. It is more of the strength, the spiritual strength, and the sense of responsibility. Okay. No es solo aprender la halajá, aprender todo eso, no es solo el intelecto, sino también
es tener una espiritualidad fuerte, ser fuerte espiritualmente. Okay, so why all of that is connected to the souls of Gorim? I got a little bit further away, so now I'm going to connect this again. Entonces nos fuimos un poquito fuera del tema, pero vamos a conectar todo esto porque está relacionado todo esto con el alma de los Gerim. So again, the Ger Tzedek is connecting to the Kedusha, and he needs to climb up to elevate back to his original place of his soul before the sin of Adam HaRishon. Okay. Entonces el alma del Ger Tzedek tiene que ir escalando, elevándose poco a poco para irse conectando originalmente de donde vino, antes del pecado de Adam HaRishon. And to do this elevation is not something that a person he can do by himself. There is very, very few individuals in the history of the creation that did it by themselves. But generally, like Abraham Avinu, for example, yeah. But it's not the way. Normally, the way is to connect to others and to climb with them. Okay, es muy probable, o sea, hubo en la historia personas que por sí solas se elevaron hasta tal nivel de ser espiritualmente fuertes como Abraham Avinu, pero siempre se necesita ayuda, siempre se va a necesitar ayuda para poder escalar espiritualmente. And to understand this deeper, we have to understand that within the spiritual worlds, there is many levels of inner and external. Entonces, para entender esto más profundamente, nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual hay mundos internos como mundos externos. The light of Hashem is coming into the internal aspect of the world. La luz de Hashem va al aspecto interno del mundo, o sea, se dirige hacia el aspecto interno del mundo. And every level that it goes out to the external world, it goes through filters and screens. Wow. Anyway, like the light goes? The light comes to the center, and then it goes out from the center, outside. And outside, there is filters, there is screens. So there is lower light, less light. Entonces, cuando la luz va hacia el centro y ya se va hacia lo externo, hay filtros, hay como filtros que van, bajando la intensidad de la luz, like a lower light, bajándole, como una luz baja. So, with this understanding, we understand the difference between Eretz Israel to Chutz La'aretz. Entonces, con este entendimiento podemos entender el pueblo de Israel, la tierra de Israel, con fuera de Israel, con otros pueblos, el mundo entero. Eretz Israel, because it is closer to the internal aspect, to the light of Hashem, so there is a lot of light. Entonces, como la tierra de Israel está conectada con el aspecto interno del mundo espiritual, entonces es más more powerful, right? Es más fuerte la luz. In Chutz La'aretz, outside of Eretz Israel, the light is going to be, it's like darker. It's not so much light. Entonces, como fuera de Israel, la luz es más, como decir, más oscura, es más tenue, es más débil. And we know, it says in the Pasuk, Ner Hashem Nishmat Adam. The candle of Hashem is the soul of the person. Entonces, ¿cómo conocemos el Pasuk? Mishlei. En el Pasuk de Mishlei conocemos que la luz de Hashem, the ner of Hashem, the candle of Hashem, la vela de Hashem, is the soul of man. Es el alma del hombre. So, each one of us is a candle. Entonces, cada uno de nosotros es esa vela, o esa luz. How much light the candle, that your candle is giving to the world? ¿Cuánta luz nosotros damos al mundo? Sí. So it depends what is the size of the vessel, what is the amount of oil, and how thick is the wick inside of the candle. Entonces eso depende de cuán grande es la vasija, cuánto aceite tiene y cómo es el mechero, cómo es el mechero donde se prende la luz. If somebody is a big vessel with a thick wick in the middle, so it can produce big light, big flame. Entonces alguien que tiene una vasija grande
con mucho aceite y tiene en el centro la luz, pues puede producir una luz muy grande. And by the way, in the Zohar, many times the students of Rabbi Shimon Bar Yochai, they called him Botzina Kadisha. He is one of the nicknames of Rabbi Shimon Bar Yochai, the holy candle. Ok, en el Zohar vemos que los estudiantes del Rabbi Shimon Bar Yochai lo llamaban la gran vela, la gran vela, la gran luz. So this is a general concept that every person is a candle, but there is levels how much light each person, each soul is giving outside. Entonces ese es el concepto de que cada persona es una luz, una vela, y entre más grande, pues cuánta luz refleja, cuánta luz aporta sí, refleja al exterior. Now, Chazal say, there is a statement many times in the Gemara, Shraga betihara mai mehani, in Aramaic. It means a candle in the noontime, what does it help? Hazal dice que hay muchas partes en la Gemara que dice que the candle in the moon. Candle in the noontime, In the noon. in the middle of the day. Okay. What does it help? Que una vela al mediodía, ¿cómo ayuda? O sea, si hay tanta luz al mediodía, ¿cómo va a reflejar esa luz? ¿Cómo ayuda? O sea, es un concepto, en muchas partes en la Cámara dice eso. Hazal dice eso. To have the benefit of the candle have to be lighted in the night when there is dark. Entonces, para tener beneficio de esa luz, la luz tiene que estar en la noche para poder verla, para poder sacar provecho de esa luz, ¿no? So every candle, also the big ones, also the small ones, if it goes to a place of darkness, so then the candle have more meaning. Entonces, así sean grandes o pequeñas las velas, la luz que expide esa vela, entonces tiene que estar en la oscuridad, no puede estar al mediodía, no puede ser en un lugar que haya mucha luz. And there is another understanding of a Jew that is living outside of Eretz Israel that is producing the same amount of light, but it will be more meaningful. Ok, entonces hay otro entendimiento que un judío que vive fuera de Israel con la misma luz, pero more powerful. It will be more meaningful. Que entonces tiene más significado. Esa luz cuando está fuera de Israel tiene más significado, más poder. So this is one of the reasons that there is desire for many Jews not to be in Eretz Israel. Why? Because they feel they will be more meaningful if they will be outside of Eretz Israel. Entonces hay un sentimiento de muchos judíos que no quieren estar aquí en la tierra de Israel, sino quieren estar afuera de Israel porque sienten que esa luz va a tener más significado afuera. O sea, sí, más significado afuera. And when there is a soul that is lighting and giving light outside of Eretz Israel, again, it is the principle of magnet that other lights, other souls will connect to it. Entonces, ese es el significado del magnetismo. Entonces, la luz, cuando está fuera de Israel, pues va a traer más luces, va a traer más almas hacia la luz. And this is the meaning of living with the community, that it creates the gathering of the souls together, is creating more light. Ok, ese es el concepto de las comunidades, que el juntarse muchas luz va a crear como que una luz, sí. And when there is more light, when there is unity, so then it allows the process of elevation. Okay. Cuando hay más unidad, cuando están en comunidad, cuando hay más personas juntas, muchas luces juntas, eso permite como allow the elevation, spiritual elevation. Va a permitir la elevación espiritual. And this is with the condition that there is peace and harmony within the community. The benefit of living with the community to connect de vivir en una comunidad para conectar is specifically when there is unity of the souls in a way of peace, that there is no fights and arguments. O sea, el concepto de eso, que haya paz, es para que no hayan argumentos, no hayan discordias entre las luces, entre las almas, entre las personas,
para vivir en paz, para poder crecer. And because the Yetzer Hara knows that it is so important, so this is the point that he's fighting very strong. Entonces el Yetzer Hara, como sabe que ese es el punto, o sea, mantener la paz es lo importante, entonces ataca ese punto, entonces pues va a ser más, ese punto es más difícil. And this is something that each person have to take in consideration, that if it's very easy to live, to say, there's too much arguments, I don't want to be here, I don't want to be part of that, I want to live to be by myself. Ok, entonces la persona tiene que entender, o sea, la persona tiene que saber que eso es la parte más importante, porque una persona puede decir, no, me voy de la comunidad, no quiero argumentos, no quiero peleas, voy a vivir yo solo, tranquilo. So there is a point to that, but there's also a minus that now he's by himself, so the strength is very weak. Entonces hay un punto para eso, sí, pero también hay algo negativo que es, va a ser menos poderosa esa luz, va a ser más débil. And Bezrat Hashem, I really hope that in the future, not far future, soon future, so there will be unity with all of the communities of all of the Am Israel, not only converts, not only the Bnei Anusim, everybody, all of Am Israel, to get together. Entonces, en un futuro no muy lejano, futuro cercano, el rabino cree que él quiere, o sea, se espera que todas las almas, Gerim, Bnei Anusim, todas judíos, no importa lo que sea, estén juntas, estén reunidas, todas juntas. And this is something that is definitely part of the revelation of Mashiach. Eso es algo definitivamente parte, o sea, hace parte de la revelación del Mashiach. Because there is so many arguments, unfortunately, between the different communities in Am Israel. So all of this balagan that there is, the only way that it can be solved is when there is one individual certain strength that is connecting everybody together, that everybody can feel connected with. Ok, es un problema ahorita muy grande en las comunidades aquí en Israel porque hay muchos argumentos entre muchas comunidades, muchos pueblos. There is many arguments, and we need one rope that will connect all of those groups together. Necesitamos una cuerda para conectar todos esos grupos juntos. So this one big rope is Mashiach that is connecting everybody together. Entonces, esa cuerda grande es el Mashiach que va a conectar todas las comunidades juntos, porque hay muchos argumentos, muchos problemas entre comunidades. So many times I'm looking on different situations and I say, I have no idea how to solve this. Mashiach will have to be very wise and to know how to deal with all of these problems. Entonces el rabino dice que él a veces ve muchas situaciones que él no puede lidiar con eso, que no sabe la respuesta. Entonces él dice que el Mashiach va a tener la sabiduría para lidiar con esos problemas, para solucionarlos. Anyhow, going back to the source of the Gerim, there is volviendo a la alma de los conversos, there is a process of separating between the positive and the negative. Hay un proceso que es separar lo positivo de lo negativo. And it goes first on the general, and then it goes on the particular. Primero va de lo general a lo particular. So when a convert is converting and is connecting himself to the Jewish nation, cuando un judío se convierte y es conectado al pueblo judío, this is a certain stage within that process of sorting out between the positive and the negative. Like a heat divide, it is a certain point, meaning, let's say like this. It starts with the desire to convert. Entonces empieza con el deseo. Vamos a empezar así, porque pues no entendí muy bien el concepto, pero vamos a empezar así, que es, primero empezamos con el deseo de convertirse. And then there is a process of until the person is getting to the conversion. Entonces hay un proceso hasta que la persona alcanza la conversión. And all the time it is to find what is the truth, what is the right, what is the good.
Entonces todo el tiempo es buscar la verdad, buscar lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que sí. ¿Cuál es el camino de la verdad? And Chazal say, "En tov ela Torah." The only goodness is Torah. Entonces el hattat dice que lo único bueno es la Torah. And this is something, if you want to get inspired about this point, you can read Kohelet. Entonces algo que el Rabbi les da un consejo que si quieren tener inspiración en este punto, que lean Kohelet. In Shlomo HaMelech, he says he says in Kohelet, he experienced all what there is in the world, and in the end, he go back to the point of Irat Hashem. Entonces dice, Shlomo Melech, el rey Shlomo, él experimentó todos los puntos de vista, todo lo que hay en el mundo para volver to come back for this point. To go back to the point of Irat Hashem. Entonces, what is it, right? To have the awe of Hashem. Like To connect to Hashem. Para llegar al punto de conectarse a Hashem, con Hashem. And I'm sure that there is many people that are listening that they also went through process that is similar, that they looked all over the world and they experienced many, many things in the world until they got to the point that they say, all of this is nothing. Everything is vanity. Everything is nothing. There's no value. The only value is to be connected to the Torah, to be connected to Hashem. Entonces, él sabe, o sea, gente que muchas de las personas que están escuchando han experimentado muchas cosas durante su vida, han visto muchas cosas en el mundo, han vivido muchas cosas, que al final llegan a la conclusión de que eso es vanidad, de que eso es materialidad, de que eso no tiene significado, que no tiene sentido, que la única cosa que tiene sentido es la Torah y la conexión con Hashem. And again, when we get to that point of finding what is the truth, finding that the real value is to connect to Hashem, so we are ready to make a move, we are ready to connect to a higher level of Kedusha. Entonces, cuando ya llegan a ese punto que ya saben que la verdad es, que la Torah es la verdad, que conectarse con Hashem es la verdad, ya llegan a un punto alto espiritual que se conectan con la Kedusha, que ya pueden dar el siguiente paso. And this is one step, and then a person have to go through another process to make another step. Entonces eso es un paso. Entonces la persona tiene que pasar otro proceso para dar otro paso to get elevated, right? Entonces, para dar otro paso más elevado. Yes. So in the physical parable for that, to understand this, we can look on the way that how you are climbing stairs. En el mundo físico lo podemos explicar como la manera en que tú So when you want to climb one step higher, you have to push with one leg down, strong. Entonces, cuando tú quieres subir una escalera, tú tienes que pisar fuerte con un pie. When you push down with one leg, then you can uplift the other leg to climb up. Entonces, cuando empujas un pie, o sea, lo pones fuerte, tú pones el otro pie en el otro escalón. Entonces, ya subes y también haces fuerza con ese escalón, en el escalón de arriba. ¿Cómo subir escaleras? And this is a process that is happening within every step. Every step there is going down, sorting out the truth, and then growing from that to another level of truth. Like a circular, like I find the truth. Within every step, to climb up to the next step, we have to go through a process of separating the truth and the false of that step, to push down the false, and then we can climb up to the next step. Entonces, en ese proceso, en esos escalones, en cada escalón nosotros tenemos que diferenciar entre la verdad y la mentira, y poner la mentira hacia abajo y empujarla hacia abajo para poder alcanzar el otro nivel, más elevado, para seguir subiendo esos escalones. And this is the reason that many people, they find themselves, after they went through a whole big process, they find themselves again in dealing with the Yetzer Hara that they thought that already they finished with. Entonces, muchas personas encontramos que ellos pasan por un proceso muy largo, que ya pensaron que ya había pasado todo, que ya habían pasado todo, pero se encuentran en un punto muy elevado que sigue el Yetzer Hara, que ellos pensaban que ya lo habían dejado atrás, pero sigue y continúa ahí, que tienen que otra vez lidiar con él.
because that fight, that contrast, is a preparation for the push out to another level, to reach another level. The fight with the Yetzer Hara, you need to push out. Every time, every level, there is a fight. So you have to deal with the Yetzer Hara because this is the fight. And then from the fight, you grow to a new level. Entonces, siempre en cada nivel hay que pelear con la Yetzer Hara, hay que darse duro, por decirlo así, o sea, estoy usando palabras coloniales, perdón, pero hay que pelear con el Yetzer Hara en cada nivel, y ese es el proceso, o sea, pelear, derrotarlo y subir otro nivel, pelear, derrotarlo y subir otro nivel, y ir escalando. And that is the nature of us is to get disappointed from ourselves. Why I have to go through that? Why I have so much Yetzer Hara, I have to deal with it again. I thought I finished with that. Why I have to go back? So there is a lot of frustration that is coming with this process. Entonces, en este proceso hay mucha frustración. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, ¿por qué tengo que lidiar con el Yetzer Hara otra vez? Es muy fuerte. No, o sea, no puedo poner por qué. ¿Por qué cada vez tengo que luchar más y más y más y más y más? ¿Por qué? O sea, estoy escalando, estoy subiendo de nivel. So we have to understand that this is the way the system works. It is not something that somebody have a personal problem. This is the way it works. We have to go through that process every time, again and again, and this is the only way we can climb up. Eso es el sistema, así es el sistema. Nosotros tenemos que lidiar con problemas, tenemos que lidiar con el Yetzer Hara, que ese es el sistema, que cada vez que vamos luchando y vamos superando las pruebas, nosotros vamos elevando hasta llegar a un cierto punto. O sea, elevación. But again, the point is that we have to fight the Yetzer Hara. We cannot surrender. Entonces, no, el punto es, o sea, otra vez, el punto es que nosotros tenemos que pelear contra el Yetzer Hara, no tenemos que rendir. And the only way to have the strength to fight the Yetzer Hara is to connect more with the Torah. Entonces, la única manera de tener la fuerza para pelear con el Yetzer Hara es tener saber que el único camino es la Torah. And like Chazal say, Kol hagedol michavero, yitzro gadol imeno. Anyone that is bigger, you have also bigger Yetzer Hara. Entonces, como el Chazal dice que alguien que es grande, pues también tiene un Yetzer Hara grande, o sea, ¿sí? So if you feel that your Yetzer Hara is big, it means that you have a lot of potential, you have a lot of responsibility. Entonces, si sientes que tu Yetzer Hara es grande, es porque tú eres grande, o sea, que tienes una responsabilidad grande. And it means that you have to dedicate yourself to connect to the Torah in a higher level. Entonces, eso significa que tú tienes que dedicarte tú mismo, o sea, sí, tú mismo to study, or like to study, to learn, to meditate, to pray, everything, to connect to the Kedusha in a higher level. Entonces tienes que conectarte con la autoridad más y más. Si tienes una gran responsabilidad, si es que tú Yetzer Hara es grande, si es que tú eres grande, o sea, eso. Let's explain excited also because I relate. Sorry. No problem. So this is a process that is happening for every individual, and it's also a process that is happening to the whole creation. Eso es un proceso que pasa individualmente, como también pasa a toda la creación. En un marco particular y un marco general. So the reason that we see in our generation today in the modern world that there is so much Yetzer Hara is because now there is much more strength and potential for Kedusha. Entonces nosotros vemos ahorita en el mundo moderno que hay más Yetzer Hara, que es más fuerte Yetzer Hara, entonces nosotros podemos relacionar eso con que hay más Kedusha, hay más potencial somos más fuertes como pueblo. And this is also connected to what Chazal say, that there was time that Anshe Knesset Agdola, they managed to capture the Yetzer Hara. They managed to capture the Yetzer Hara. They put it like a rope, some kind of a rope, spiritual rope. They captured the Yetzer Hara. Que en la Knesset Agdola, right? Anshe Knesset Agdola. Yeah, okay. Que en la gran asamblea ellos querían, o sea, ellos hicieron como que intentaron atrapar el Yetzer Hara, como que lo amarraron. Okay. Yep. So they wanted to leave him like this tight, not that he will not bother people anymore. Entonces ellos querían dejarlo así, amarrado, para que no molestara a más personas. But the problem is that there was no one that was multiplying. The chicken didn't lay egg. There was no connection between male and female because there's no Yetzer Hara. Okay.
Entonces dice que no habían niños. ¿Por qué? Porque no había ninguna conexión entre hombre y mujer. ¿Por qué no había ese Shraga? Chazal say that even the chickens didn't lay eggs. There was no eggs. Entonces el Hassel dice que en ese tiempo, o sea, cuando la creencia Kabbalah hizo eso, wow, que hasta las gallinas no daban huevos. So we see that the Yetzer Hara is needed for the world to continue. Entonces nosotros podemos ver que también el Shraga es necesario para que el mundo continúe. So Chazal say, but to end time like this and to let him go, we work so hard to capture him. Now we just let him go. Entonces Hassel dice que lo desamarramos, lo dejamos libre, pero si nosotros trabajamos muy fuerte para atarlo, ¿cómo lo vamos a dejar libre? We have to do something, at least to take one eye, to take him one eye that he will not be completed. Tenemos que hacer algo para así sea quitarle un ojo, para que no sea completo, para que sí, que pierda. And that's what they did. That's what it says in the Gemara, Masechet Yoma, that they took one eye out of the Yetzer Hara. Entonces eso es lo que dicen en el Masechet Yoma, que ellos tomaron un ojo del Yetzer Hara. So what was the result of the fact that they took out the one eye of the Yetzer Hara? Entonces, ¿cuál es el resultado de que ellos tomaron un ojo del Yetzer Hara? So there is positive and negative. Entonces es positivo y negativo. So Hay positivo y negativo. the positive is that the Yetzer Hara of idol worshipping, Like a bad looking. no, Like an- no, to idol worshipping, to do to do Avodah Zarah, ¿ok? Entonces, went down. ok, entonces el punto uno, lo positivo es que la idolatría bajó. And also the Yetzer Hara for forbidden sexual relationship in family went down. Entonces el Yetzer Hara para tener relaciones prohibidas entre parentescos, entre la familia, también bajó. Okay, this is the positive. Eso es lo positivo. The negative is that the power of prophecy was lost. Entonces lo negativo fue que el poder de la profecía se perdió. So what we see today, Entonces, ¿qué vemos ahora? we see that the Yetzer Hara of all of those things came back. Entonces nosotros vemos que el Yetzer Hara de todas esas cosas Baruch Hashem, volvieron. Baruch Hashem, I hope that not so strong like it used to be in the past, but it is come back. Entonces, And also in the positive, that there is the potential to get levels of prophecy. entonces, vemos, no como antes, que era muy fuerte, pero está volviendo Yetzer Hara a pasar eso en lo negativo, o sea, está volviendo, pero también vemos en lo positivo que está volviendo el poder de la profecía. And this is something that it says in the prophets, in one of the prophets, Yoel, he says that in the end of time, before the coming of Mashiach, not with the coming, not after coming of Mashiach, before the coming of Mashiach, the prophecy will come back to Am Israel. Ok, está muy interesante. Dice en los profetas, en Joel, dice que antes de que venga el Mashiach, la profecía volverá. No después, no en el proceso, sino antes de que venga el Mashiach. And today, in our generation, in these years, there's many rabbis, specifically here in Yerushalayim, that are speaking about this concept of prophecy that is coming back to Am Israel. Entonces, en nuestros días vemos, especialmente aquí en la ciudad de Jerusalén, vemos que muchos rabinos están hablando del concepto de la profecía. So this is something, obviously, it's something that is you have to very, very dedicate yourself to Hashem for that, but the potential is there. Eso es algo que uno tiene que dedicarse muchísimo tiempo a Hashem, pero ahí está, o sea, el poder está ahí. So what does it mean to dedicate yourself to Hashem? It means each one in his level have to make the right decision. Entonces, ¿qué significa trabajar, to work with Hashem? Trabajar para Hashem, que nosotros mismos, en lo particular, nosotros tenemos que tomar la decisión. And as much as we're doing the right decisions and we're taking more responsibility, Hashem is giving presents. Ok, entonces, entre más nosotros tomamos la decisión correcta, o sea, tomar la decisión correcta y mejores decisiones, Hashem nos dará más regalos. And this is something that I heard last week from one of the big tzaddikim of our generation, Rav Kook from Tveria, that he said that he was sick with corona and he got healed, Baruch Hashem. And he said that one of the things that it made him to realize the whole situation with the coronavirus, he understood that all of the physical world
have no meaning. And the only thing that have meaning is to connect to Hashem. Entonces, algo que él escuchó la anterior semana de uno de nuestros grandes rabinos de la generación Rav Kook, right? Yes. En Tiberias, él se enfermó de coronavirus, dijo, pero pues ya se recuperó, pero que él en ese proceso entendió que todo lo material, o todo the material vanish, right? Que todo lo material en este mundo no tiene sentido. Have no meaning, And he said that the only thing that he's praying now for is to get prophecy, to get Ruach HaKodesh. Entonces lo único que nosotros deberíamos rezar ahorita es para tener profecía y Ruach HaKodesh. How to translate Ruach HaKodesh in English? Like Divine inspiration. Inspiración divina. Esa es la traducción exacta de Ruach HaKodesh. Okay. So obviously he was already very elevated before he got sick with the coronavirus. It's not just that he started now, but él estaba muy elevado antes de que tuviera el corona. O sea, no, por supuesto él estaba muy elevado antes de eso, pero but even for him, within his level, he realized that it's even more than what he thought before. Okay, entonces en su nivel muy alto, así sea que él esté en un nivel muy alto, cuando quedó enfermo, él realizó que hay un nivel mucho más alto. ¿Sí, So this is what I was saying before, that each one in his level, within every level, we have to go through the process of separating the positive and the negative, to connect to the negative, push down the negative, and climb up to the next level. Okay, entonces eso es lo que estaba explicando el rabino anteriormente, que cada uno tiene que tomar la decisión y separar entre lo positivo y lo negativo, conectarse con lo positivo y poner hacia abajo lo negativo. And even the big tzaddikim of Am Israel, the top level of tzaddikim, they are also going through the same process. Entonces, así sean los grandes tzaddikim, los grandes rabinos, los grandes también de Am Israel, del pueblo de Israel, ellos también están pasando por ese proceso, tienen que pasar por ese proceso. And as much as we're pushing all of the negativity down, out, and we are getting loose from the heaviness of the physical, we're getting the strength to elevate in the spiritual. Entonces, nosotros entre más pongamos hacia abajo, o sea, alejemos, esa palabra, alejemos lo negativo de nosotros estamos más fuerte y dejamos hacia atrás el peso de lo material y nos elevamos más. What does it mean, like the heaviness of the material? The heaviness of the material, what I mean is that we have desires of physical. We want to have, now before I left the house, so my children were fighting, I want a big car, I want a airplane, I want, like the same thing that older people want, the same thing that the children want. It's the same thing. Physical, more ice cream, more chocolate, more this, more that, more. But all of those desires are holding us to that our conscious is in the physical level, in the physical dimension. And when we let go, then we are able to go up in the spiritual level, okay, until the level of prophecy. Entonces, yo le pregunté al rabino qué significa, o sea, lo pesado del mundo material. Él explicó que antes de salir de la casa para venir acá, yo estaba ahí, los niños estaban pidiendo, los hijos de él estaban pidiendo que más chocolate, que él quería carro, que él quería esto, que dame más helado, que esto, que lo otro, los deseos de este mundo, lo material. Entonces nosotros entre más pongamos esos deseos al lado, entendamos, o sea, cuando uno hace eso, ellos entienden que solo el concepto es aquí en lo material, y no es así. Nosotros tenemos que poner los deseos a un lado, y entre más hagamos eso, nos vamos a elevar más espiritualmente. So, Bezrat Hashem, okay, I will wait with the bracha for after the question. So now, this is basically what I want to say for this class, and now I'm open for questions. Entonces eso es lo que él quería decir básicamente en esta clase, y pues está abierto para preguntas, ¿vale? Okay. So we have some questions here. Bezrat Hashem, we will answer them. הרב שלום, בוקר טוב לקולומביה, לילה טוב בארץ ישראל. ודבר התלמיד שלך. שלום עליכם, רבינו ברוך, ¿cómo estás? ברוך השם, כל בסדר, אפשר ראש טוב, לכולן, לכל המשפחה, לישעיהו, שם אני שמח לשמוע לישעיהו, זה תלמיד חכם.
בעזרת השם יכול לומד אותו גיא, יכול להתחתן במשהו כזה. Amen, amen, amen. Amén, amén. Estoy bien acá, estoy Rab, bien acá. Gracias, y gracias. Baruch Hermano. Hashem, Lo me mismo por alegro que allá. estés bien, Isayahu. Que así te siga prosperando en tus caminos. Gracias, gracias. Lo mismo y espero verte pronto por acá para ponernos a Besra estudiar. Hashem, estoy esperando es que abran ese aeropuerto a ver si caigo allá cuanto abrieron? antes. Okay. No, pero el de aquí you, no. you can speak, Yeah. you can speak in the phone afterwards. ok, בעזרת השם, אני יכול לחזור בקרוב לארץ ישראל, בעזרת אבל השם. פה זה האירופורט לא לשלוט. בעזרת השם. What is the question? אוקיי, רבי נאור. לי יש שאלה. כן. יש הנשמה רגיל של היהודי, צריך לומד כמה שנים לגמרא, משנה והלכה, כן? מה קרה של הנשמה להגרים? כן? יכול לומד פאסט, או יש שלה כמו לומד כך וכך בזמן של הנשמה הרגיל של היהודי. Okay. So say your question in Spanish. Ok, le pregunté al rabino que, digamos, sabemos que una neshama de un judío normal requiere estudiar en su orden, Mishnah, Gemara y todo esto, y requiere un tiempo, ¿cierto? O sea, ¿es posible que la neshama de una persona que se convierte pueda aprender más rápido? Okay, so the answer is that all the neshamot needs all the Torah. Okay, also whoever was born as Jews, whoever was converted to Judaism, all the souls that are connected to Am Israel, we need to connect to all of the Torah. Okay, but there is sometimes that you need more of the certain part of Torah, and other times that you need a different part of the Torah more. But generally, through our life, we need to, as much as possible, to learn all of the Torah, all the Mishnah, all the Gemara, all the Halacha, all the Kabbalah, everything. There's no excuses and to say, this is not for me. Everything is for everybody. But every time you have to find what Hashem is helping you, what is Hashem is open for you. So if you have a possibility to join a class of Mishnah, for example, so take this opportunity. If you have the opportunity to learn Gemara now, take this opportunity. You have whatever is Hashem is sending you, take, because you need everything. So you don't say, I don't need this. You need everything. Okay, Arab, the second question is... First translate to Spanish. Sí. Isayahu, dale. No, traduce tú tu pregunta. Estaba sirviéndole agua al rabino, espera. Estaba alejado, ¿ok? Pero ¿traduces tú o traduzco yo? Tú traduce. Bueno, en resumen, lo que dijo el Agab es que la persona, todas las neshamot, no importa que sea conversa, sea una neshama de una persona tradicional, todas las neshamot tienen la misma obligación con la Torá, ¿sí? Y esa obligación se deriva en que la neshama tiene que estudiar Torá, Mishnah, Gemara, todo lo que compete al mundo de la Torá. O sea, todos estos componentes están dentro de un mundo que es el mundo de la Torá. Y una persona no puede decir en el mundo de siendo judía conversa, tener una neshama conectada a la observancia de la Torá, no puede decir que a mí solo me corresponde la Torá y no el Midrash, ni el Talmud, ni nada de eso. Entonces la persona tiene que estudiar conforme, ¿cierto? A todo esto. Eso es en resumen. אוקיי, הרב, יש עוד שתי שאלות. יש הרבה, אבל עכשיו שתיים. אחד, יש הדרך, אני יכול לומד learning faster של הסחירה ומשהו כזה? יש הדרך, way? The person have one way for have the good memory, the good sehira. Yes, there is many skulot and many ways about the memory and learning faster, but maybe we'll do another class for that. It's not something short that I can say short. Okay, perfect. I have one question, but there is no relative this theme. You remember where is right in the Gemara the Nebuchadnezzar Paro
הב של עמידה לטפח, לשתי טפח, תסחר מה גמרא זה? כן, של עמידה לפרעה ונבוכדנצר? כן. איפה? אני זוכר את הגמרא, אני לא זוכר להגיד בדיוק איפה זה. צריך לחפש את זה. בבקשה, הרב, תודה רבה. זה הכל יהיה בלי נדר אני אחפש לך, אני אמצא לך בלי נדר. טוב, questions about the class, please. אוקיי, תודה רבה, הרב, שלום, לילה טוב לכולם. לילה טוב, לילה טוב, שלום. ברכה והצלחה. Okay, We have questions in the chat. Ya, entonces tenemos dos preguntas que hicieron, una que hizo Freddy Romero. David, imagino. ¿Se puede decir entonces que es un deber del converso pedir ayuda espiritual de la misma manera que el pobre debe pedir acá para sobrevivir? Ok, I'm gonna ask, pero ya lo respondimos, pero sí, pues. We can say like it's an obligation for a convert to ask for help, spiritual help, that the same way to a poor person to ask for tzedakah to survive. Yes. We say that. Yes. Que sí, es lo mismo. Entonces ya leí la cosa. Y la otra pregunta fue, les comento que se fue la energía. Oh, no, eso no es nothing. It's another thing. Like it's no question. It's like a statements. Okay. It's something. Por favor, apoyemos al Rabbi a seguir esta bella causa de enseñar todo. Rabbi said, like, please help the Rabbi to continue this good learning. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Okay, We so support I you. see that there's no many questions. So I remember there was another 2 points that I want to say that I forgot. Entonces, bueno, vemos que no hay muchas suficientes preguntas, entonces Rabino acaba de acordar 2 puntos, me acomodo, 2 puntos que él quiere enseñarnos, que él quiere decirnos. To understand where the souls of the converts are coming from. Entonces, ¿de dónde, o sea, como, sí, de dónde vienen las almas de los conversos? So one explanation that I saw is that when Hashem wanted to give the Torah to Am Israel, so it says that he asked all of the nations who wants the Torah. Entonces, cuando Hashem quería entregarle la Torah a Am Israel, él le preguntó a todas las naciones que si la querían. And then some individuals, even though the nations didn't want the Torah, but some individuals said, yes, we want the Torah. Entonces, así sea, la nación no quería, la mayoría de la nación no quería, pero hubo individuos en esas naciones que dijeron, sí la queremos. And also, unfortunately, from Am Israel, there was individuals that said, no, I don't want the Torah. Desafortunadamente, también hubo en el pueblo de Israel gente que dijo que no quería la Torah. So within the process of time, all of those got exchanged. So whoever wanted the Torah converted and connect to Am Israel, and whoever from Am Israel they didn't want the Torah went out and left Am Israel. Okay. Entonces, hubo como un intercambio. De las naciones del mundo, los que querían la Torah se convirtieron y se conectaron a Hashem. Y los que estaban dentro del pueblo de Israel y no quisieron la Torah, se fueron alejando y se fueron del pueblo de Israel. Okay. So this is one source. Esa es una source. Okay, doesn't matter. Another source of the souls of the converts is where there is, within the Kabbalistic meditations, there is a concept of unity that I spoke about a few times in the classes. And this concept of unity means that, like in physical, there is men and women that are producing a child. So there is the unity of the meditation is to take 2 things and to connect them, and there is a spiritual light that is born from that. Okay, esto ya es una explicación más cabalista, que nosotros en la meditación encontramos que hombre y mujer crean un niño. Nosotros también acá, que hay 2 cosas que él toma 2 meditaciones, like a specific meditation or something like that. Generally, many meditations. Okay. Hay muchas meditaciones que uno coge y las junta y se crea una luz, a solar light. And this light is soul, and that soul can connect to a convert that is converting and is receiving this soul.
Entonces, nosotros hacemos varias meditaciones ahí que se pueden conectar, se crea una luz, de esa luz, o sea, es un alma, y esa alma se conecta con un converso. Yes. And this is something that it says in the books of the Arizal. Eso es algo que se dicen en los libros del Arizal. Another possibility Otra of posibilidad. soul of a convert is a soul that was really Jewish in the past life, and because it did some sins, so it was born as non-Jew, and it had to reconnect as a convert. Entonces otra como source, es que no encuentro la palabra, o sea, otra fuente que podemos encontrar, otra fuente que podemos ver es que en la vida pasada, era un judío que cometió un pecado muy grande, que le tocó volver a reencarnar en un judío, y le tocó convertirse de nuevo. So this is connecting to the beginning of the class that I was speaking about Adam Rishon, like in the sin of Adam Rishon, so souls fell down and they had to come back, like converts. So also within every generation, there is sins that are causing to Neshamot to go down, and then they have to climb up and to connect again. Okay. Entonces, como empezamos la clase, dijo un concepto que es que cuando Adán Rishon cometió el pecado, hizo el pecado grande, muchas almas se cayeron. Entonces también acá, en esta relación, nosotros vemos que el alma comete un pecado, entonces se cae como de todos esos escalones y tiene que volver a pasar por ese proceso otra vez. So, Bezrat Hashem, I will finish with a big bracha for everybody. Entonces, Bezrat Hashem, él va a terminar con una bracha muy grande para todos nosotros. That Hashem will help all of us to connect only to the good. We have one question. Okay. Yes. We have one question. What was the question? Un converso puede llegar a ser tan como la de un judío de nacimiento. Okay. And the soul of the convert can be like can be so elevated, like an ayuda that is born, okay. The soul of the convert. I understand the question. Sorry. The answer is yes, but the convert, he needs to put much more effort to be elevated to the same level. Sí, la respuesta es que sí puede ser igual de elevada, pero el converso tiene que poner más esfuerzo que un judío de nacimiento, tiene que esforzarse más, ¿ok? I will say a little story about this. Entonces va a decir una pequeña historia acerca de esto. There was a Baal Tshuva, había un Baal Teshuvah, una which persona que hizo Teshuvah. is similar concept to a convert. Es un concepto similar de un converso. That he came to Hasidic Rebbe. Que fue a donde un rabino hasídico, Hasidic Rebbe. And he told this Hasidic Rebbe, he told him, why I need to honor you? You need to honor me. Entonces le dijo al Rebbe que el chico estaba haciendo el Teshuvah, le dijo, ¿por qué tengo que darte honor a ti? Tú me tienes que dar honor a mí. Because you were born like Hasidic Rebbe. Your father was a Rebbe. So you didn't do so much work. I did so much work to climb from being not religious to be what I am. I did more effort than you. So you have to honor me. Entonces el argumento de esto fue que le dijo, tú naciste como Rebbe, tu papá fue Rebbe, tu abuelo fue Rebbe, tú no hiciste mucho esfuerzo para ser Rebbe. En cambio yo tuve que subir escalones, tuve que esforzarme para llegar a ser un converso, para hacer Shuvah, para hacer un Baal Teshuvah, para ser un judío, para llegar a ser un judío. Okay? And this is the concept that Chazal say, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. The place of the Baal Tshuva is bigger than the place of the tzaddik. Es un concepto que el Hazab dice que donde el lugar en donde estuvo parado, o sea, la traducción exacta dice, yo lo conozco, es el lugar donde se para un converso, no se puede parar un tzaddik, o sea, el lugar donde está un converso no puede estar un tzaddik, like a stand-up or like a sit. Stand-up, sí, el lugar que está se para un converso no se para un tzaddik. Anyhow, the Hasidic Rebbe answered him. He told him that you're right, but you're wrong. You're right that you did more effort, but it's like you start in the bottom of the mountain and you climb up to a certain height. You climb up 200 meters. But for me, I was born in the top of the mountain in a height of
of 1 kilometer high. So I was born there, but this is my place. This is where I am. Ok. Entonces le dijo, tienes correcto, o sea, estás en lo correcto, pero o sea, también estás mal. Dijo, es como una montaña que tú tuviste desde cero, que escalarla totalmente, llegar hasta la cima. Y yo nací en la cima, yo tuve que mantenerme ahí. Eso es lo que le dijo el So Rabbi. one time I told this story to one of my friends, good friend of mine, Simon Jacob, and he told me that you have to add another angle, another understanding of the end of the story. Entonces él le dijo que le contó esa historia a uno de sus amigos, uno de sus buenos amigos, y el amigo le dijo que le tenía que añadir un poco a esa historia. That whoever is in a higher place in the mountain is experiencing the power of the gravity stronger. Entonces, entre más arriba esté, le está sintiendo el poder de la gravedad más fuerte. So those righteous people that are standing on the top of the mountain, it's true that they didn't work hard to climb up to that point, but they have the power of the gravity that is pulling them down very strong, and they have to hold very strong to stay there. Ok. Entonces, estas personas que sí, es verdad, ellas nacieron y no hicieron mucho esfuerzo para estar arriba, pero tienen que sostenerse ahí arriba, o sea, tienen que mantenerse en ese nivel. Entonces, eso es, como decir, la gravedad que los está empujando hacia abajo. Eso es difícil. Eso es difícil. And this is the reason that many people, they go to ask barachot from rabbis that are descendants of rabbis. Descendants of rabbis, like there is a whole generation, a whole chain of generations of big rabbis. So it has different meaning, because the fact that they were able to stay in the top of the mountain for so long, because they have a lot of strength. Okay. Entonces es una de las razones por las que muchas personas les piden bendiciones a sus rabinos, que son rabinos de generación, que el papá fue un gadolador, o sea, un gran rabino, el abuelo también. Entonces, ¿por qué? Porque mantenerse de arriba es porque tienen mucha fuerza espiritual, que son muy fuertes. So there is benefits and pluses and minuses. For each one have his own quality. So it's not so much about to make a comparison between one to another. Each one have his own struggle, each one have his own power, and each one have his own goal of what is it for him to connect to Hashem. Okay, no es que cuál tenga más poder, cuál haya hecho más servicio, sino cada uno tiene su poder, cada uno tiene su conexión con Hashem, cada uno tiene su fuerza para estar conectado con Hashem. So we don't need to compare ourselves to whatever someone else is struggling and getting. It's not about someone else. It's each one have to work on himself individually and help the people that is around him whatever he can. Y no estarse preocupando, o sea, no estarse preocupando por los demás. Lo que intenta decir el rabino, dice que no estarse preocupando como qué tan fuertes son ellos, qué tan fuerte que yo soy más fuerte, que no sé qué, no. Hacerlo individual, hacer una conexión individual, preocuparse por unos mismos, lo que dice. And also very important not to judge others. To say, this person is not holding in the test, is not good, is not all things like that. It's not even not to say, to speak, even not to think about this. Because each one, we don't know what someone else is going through. Each one is going through whatever you have to go through, and we have to get to the point that we all within this elevation that we spoke about. Entonces dice el rabino que no nos tenemos que hablar del otro. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con el otro. Que esta persona hizo, que esta persona no hace, que esta persona no se hace. O sea, no hacer la shofar. Principalmente es eso, no hablar de otros. ¿Ok? Ya. ¿Cómo realizar este proceso de elevación correctamente? ¿Qué es concretamente la conexión? O sea, how to realize this process of elevation right? This is one question. Continue to listen to those classes. Rabino dice que continuando escuchando estas clases. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. If it's not clear, Bezrat Hashem, next time, if not next time. Si no es claro, una vez más, y una vez más, y una vez más. This is the main subject that I'm speaking about. Ese es el principal tema que él está hablando, ¿ok? Y another question, ¿qué es concretamente la conexión?
what is specifically the connection? Like we're talking about connection in Hashem. What is to connect to Hashem? Like what is the connection? Yeah. Okay, again, this is something that is very, very individual. For each person, to connect to Hashem, it has a different meaning. O sea, eso es algo que es muy, muy, muy individual. Para una conexión, para cada persona, eso es algo que tiene diferentes significados. Es muy personal, lo que intenta decir. Within every level, the connection will have a different meaning. Entonces, cuando nosotros alcanzamos ciertos niveles, cada nivel tiene un significado diferente a la conexión. And for every soul, the connection will have a different meaning. Entonces, con cada alma, la conexión tiene un significado diferente. Okay, so Bezrat Hashem, we will make another class Friday, bli neder, in the morning here in the Thursday evening. Somebody want to say something? Maybe it's a mistake. Yeah. Okay. Okay. So we will Bezrat Hashem. I will do another class Friday morning, bli neder. I will send an invitation, and I hope that I got those points clear, more clear. Always there's place for more, Bezrat Hashem. And if somebody have a special request for classes, so I'm doing those classes according to the demand. Whenever I see that there is a lot of people that are asking about a certain subject, so I'm doing a class for them. So we'll see about next week, Bezrat Hashem. I hope that everybody will join to the class of Friday for Erev Shabbat, Halachot Shabbat, and the Parashat Shavua, a little bit of Zohar with the help of Hashem, bli neder. So join us, and Bezrat Hashem, we will continue the discussions. Okay. Mucho que traducir, principalmente en resumen. Dijo que hay una clase a las 10 de la noche, si no estoy mal en Colombia, 6:30 de la mañana ahora aquí en Israel, de la Parashat Shavua y de la Hot de Shabbat y un poco de Zohar los viernes, que estaría encantado, que va a enviar el enlace por WhatsApp, y que estas clases de los miércoles se hacen es dependiendo de la edad, manda las preguntas, o sea, el tema de las preguntas que se hagan. ¿Me hago entender? Y ya. Thank you, Raf, dice. Over there. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Thank you for joining. Gracias por estar en la clase. Buenas noches. Muchas gracias, Raf. Bye. Leitraot. Bye.